Bueno, yo también muy contento de en este momento compartir este tiempo de adoración muy lindo, de ahora reflexión en la palabra, ¿sí? Fue un día para algunos largo, bueno, mucha actividad de los tuvieron reunión recién, ¿ya terminaron, primo? Genial. Bueno, en la mañana, Maca también conmigo estuvimos ahí en el comedor, que fuimos a llevar estas donaciones que fuimos recolectando en la semana, y la verdad que nada, la experiencia fue muy linda, mucha mercadería se pudo juntar para hacer una semana y que están muy contentos toda la gente ahí que estaban necesitando, ¿no? Maca, era bastante urgente la necesidad en ese lugar porque, bueno, obviamente, obvias razones, la pandemia, la crisis un poco económica mermó la posibilidad de dar digamos, alimentos a toda la gente en el barrio, que cada día es más por toda la situación. Y la verdad que dar en esos lugares es la verdad un privilegio, que es ahora algo que vamos a leer y un poco pensar, y una alegría, ¿no? Y es obviamente retribuido por Dios, no queda vacío. Les invito a los músicos, si quieren ir a tomar asiento, y que oremos primeramente, porque ahora, bueno, vamos a pasar ese tiempo de reflexión, ¿sí? Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por todo lo que nos das, por lo que eres, Señor, en nuestra vida. Te pedimos que en esta noche nos estés hablando, que tu palabra, Señor, sea luz, que nos alumbre en el camino y que podamos descubrir nuevas verdades, Padre. En tu palabra, Señor, sabemos que está ese tesoro que eres tú, el Evangelio, Señor, la guía, Señor, para donde debemos dirigirnos. Te damos gracias por este día, gracias por esta reunión, por la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a concentrarnos, a poder reflexionar de la mejor manera en tu palabra, aprender y aplicar, Señor, todo lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tomen asiento, chicos. Bueno, ¿por qué comentaba un poco esto de lo que fue el día de hoy a la mañana, lo que hemos hecho? Y digamos, ¿por qué traerlo un poco ahora a colación? Porque es parte de lo mismo. Es bueno que este día pensemos en eso. Especialmente, bueno, es el título un poco del mensaje, el sufrimiento y la voluntad de Dios. El sufrimiento a nivel general, no por ahí sola o meramente nuestro propio y por ahí de nuestros hermanos, sino a nivel general. Es algo que se ve muy frecuente, lo decíamos, y cada vez más. Yo quiero traerles 3 datos básicos que por ahí no van a hacer referencia a un sufrimiento puntual, porque, digamos, por ejemplo, la pobreza es un sufrimiento. Cada uno se lleva ese sufrimiento de distinta forma. Sabemos que con Dios es distinto, pero es parte, ¿no? Hace a una estadística que nos da cuenta del sufrimiento en el mundo. Por ejemplo, el índice de pobreza, ¿sí?, a nivel nacional, según el INDEC, es de actualmente 37,3%. O sea, somos 45 millones en Argentina y esto implica que son 16,6 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza y se estima que 3,6 millones son indigentes, ¿sí? Es un número muy grande y es algo que en realidad se ve reflejado en todo el mundo en sí. Podemos pensar en esa faceta, el sufrimiento que hay en el mundo. Podemos pensarlo también desde esta estadística. Cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida, según la Organización Mundial de la Salud. Es terrible esa estadística, porque 40 segundos es menos de un minuto. Y es, obviamente, algo que asombra, ¿no? Que eso suceda tan frecuentemente. Otra estadística, y esto referido a la salud mental, dice 1 de cada 3, ¿sí? O sea, de acá, ponele que seamos 20, 25, o sea, ponele 18, son 6 que tienen un trastorno de salud mental en algún momento de su vida. Esto según el estudio epidemiológico nacional, ¿sí?
Sea esto puede ser ansiedad, depresión, bueno, ya los conocemos, son bastante ahora más conocidos, se dan más a conocer. Pero ¿a qué vengo con todas estas estadísticas? Es como un contexto que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a ver nuestro entorno. Estamos en un mundo que está sufriendo, ¿sí? Vivimos rodeados de un mundo de gente que nosotros, que los demás, que nuestra familia, que compañeros, que amigos pasan por sufrimiento, ¿sí? Estas son solo estadísticas, pero en cada persona se puede ver reflejado eso, lo vemos, ¿sí? Y hay algo inclusive que en este mundo, en esta época, nos perjudica más todavía esto del sufrimiento, es la forma de pensar que hay hoy en día. Veníamos hablando, y ya venimos hablando bastante del hedonismo, ¿no? Ya creo que saben. A ver, alguien que me defina el hedonismo. Lo vinimos hablando del sábado anterior y el anterior. Hedonismo, una corriente de pensamiento que es lo que tiene como más que da más valor. ¿Qué le da más valor el hedonismo? El placer, exacto. Pone el placer sobre todas las cosas. O sea, estamos acá en el mundo para disfrutar de los placeres. Lo demás es comamos y veamos que mañana moriremos. ¿Sí? Sí. La riqueza. La riqueza como también esto, ¿no? Vos decís, bueno, yo quiero alcanzar... Exacto, exacto. Y es eso como el valor principal. ¿Y qué es lo que provoca? Que de repente vemos que si no estamos disfrutando la cosa, nos ponemos mal. O sea, sobre que estamos mal, nos ponemos mal porque estamos mal. Ese es el círculo vicioso en el que estamos inmersos hoy en día. Más que nada los jóvenes. Vemos que, inclusive en las redes se ve esto de, bueno, tenés que estar todo el tiempo feliz porque todos se los ve muy felices en las redes sociales. En algunos casos sí, en otros no, y el sufrimiento es real. Y en este caso encontramos esto, ¿no? Que el hedonismo, la búsqueda siempre del placer o ese pensamiento de que estamos acá solamente para disfrutar, hace peor todo. O sea, terminamos arruinando, la verdad, lo que sería una vida plena. Básicamente, entonces, a partir de esto podríamos decir, bueno, que es algo que por ahí a veces no se piensa así. La vida es sufrimiento, ¿sí? O sea, es una frase muy pesimista, ¿sí? No les cae bien a nadie, pero seamos realistas. La vida es sufrimiento. O sea, hay muchos pesares que pasamos durante nuestra vida, algunas alegrías. Y esto, digamos, quiero que lo veamos desde un punto de vista bíblico, porque podemos pensar el sufrimiento como, bueno, distintas perspectivas humanas, como esto que decíamos recién, el hedonismo es algo que debemos evitar, el sufrimiento, solo placer, 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 o también lo hemos visto, ese pensamiento estoico de decir, bueno, me la banco, el sufrimiento no me importa, yo voy a seguir y cumplo mis metas. Bueno, esa es otra forma de pensar. Pero, ¿qué dice la Biblia o cuál es la mirada bíblica del sufrimiento? Eso pensemos. Y partamos de una base, ¿sí? Y esto está en Lamentaciones 3:22, que es la primera lectura que quería que hagamos. Y es algo que por ahí choca mucho, pero por ahí se piensa que no estamos hechos para sufrir. Y la Biblia dice en Lamentaciones 3:22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta lamentación de Jeremías revela una verdad muy grande, que es: no hemos sido consumidos porque Dios es misericordioso. O sea, el sufrimiento sabemos que proviene, bueno, el pecado nos aleja de Dios, es un poco todo lo que implica el sufrimiento, pero no nos hagamos los que no lo merecemos porque lo merecemos. O sea, el estar alejado de Dios trae sufrimiento. Cuando pecamos, fuimos distanciados de Cristo, de Dios, y ahí
vino ese sufrimiento. Digamos, las maldiciones inclusive que se pueden nombrar en el Génesis, como esto de el parto en la mujer, el sufrir a la hora de trabajar del hombre. Encontramos esto. Y es algo que no se, o sea, si se detiene un poco, es por misericordia de Dios. Entonces, partamos de esa base, el sufrimiento no lo veamos como algo que, digamos, Dios no está cuidando que no haya sufrimiento, no, está ya establecido porque hemos rechazado a Dios. Entonces, solamente por sus misericordias no estamos nosotros ya todos fulminados, ¿sí? Partamos de esa base. ¿Por qué? Porque después, si pensamos en lo que vamos a hablar ahora, nos podemos confundir, ¿sí? Con esto del sufrimiento, decir distintas cosas que vamos nosotros a hacer, por ejemplo, con la otra persona que sufre, que es un último desafío que quiero por ahí pensemos. Cuando vemos el sufrimiento de los demás, pensamos que, ay, pobrecito, pobrecito. Bueno, el pecado hace eso, ¿sí? Partamos de esa base, o sea, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, sufrimos. Hay algo que sabemos, y es lo que a nosotros nos da descanso, y es una verdad muy, muy buena, muy linda, que está en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Acá hay un atisbo de esperanza, y esto es: no, está bien, no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová, pero inclusive el sufrimiento que padecemos los cristianos no es en vano. Tiene una utilidad, tiene un propósito, ¿sí? Dios establece de esta forma que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien, buenas y malas, ¿sí? Entonces, tenemos ahí eso. Pongámoslo sobre la mesa también, veamos que hay gente que sufre, pero no le ayuda para bien, ¿sí? Hay gente que no conoce a Cristo y su sufrimiento no le ayuda para bien. Por ahí nosotros encontramos que sí, cada cosa que nos suceda nos ayuda para bien. Ahora, pensemos en nivel más general. ¿Por qué está permitiendo Dios el sufrimiento? Hay una lectura que se hace de Juan 9, que es lo que sería el encuentro de Jesús con un ciego, ¿sí? Y hay unos discípulos que le preguntan, le dicen, ¿quién pecó? ¿El ciego, o sus padres, para que haya nacido ciego? Encontramos una persona que estaba sufriendo la ceguera, ¿sí? A nadie le gusta, ¿no? Es un padecimiento la ceguera. Y empezaron a preguntarle a Jesús, ¿esto es porque él pecó? ¿Porque pecaron sus padres? Y acá vamos a encontrar como ese pequeño, digamos, propósito del sufrimiento también. Propósito que sabemos que es para los que le aman a Dios, ¿sí? Vemos que respondió Jesús en el versículo 3, no es que pecó ni sus padres, aunque sabemos que sí, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esta persona estaba pasando por su ceguera, pero era por un propósito, ¿sí? Y ese propósito era que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Había una glorificación de Dios en esa situación, ¿sí? Partamos también de eso, entonces, cuando veamos a gente sufrir, que hay algo que Dios quiere hacer en esa vida, ¿sí? Ahora, venimos hablando del sufrimiento, todo esto, que obviamente todos diríamos, bueno, que Dios lo saque. Sabemos que tiene un propósito, que Dios quite todo el sufrimiento. Pero, ¿ustedes creen que eso es lo más importante? ¿Creen que la humanidad lo que primero necesita es ser aliviada del sufrimiento de un ciego, de uno que pasa hambre, de uno que tiene mala salud mental? No. Hay algo más importante, y es algo que encontramos en una situación en la que Jesús está con otra persona, con un paralítico.
¿Se acuerdan? Esto está en Marcos 2:1. Jesús de repente ve que unos chicos, unos amigos, están bajando a un paralítico desde el techo para pedirle a Jesús que le sane. ¿Sí? Vamos a leer la porción bíblica. Marcos 2:1 al 12 sería. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Escuchen lo que dijo Jesús. Al ver la fe de ellos, Hijo, tus pecados quedan perdonados. No le dijo, te sané. Tus pecados están perdonados por la fe que vio en ellos. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda, o sea, sé sano? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Veamos en esta porción un resumen de lo que veníamos hablando. Encontramos un propósito. El sufrimiento fue para que la obra de Dios se manifieste en la vida de esta persona paralítica. De repente encontramos al último que todos alabaron a Dios. Vieron una obra, un milagro que fue para alabanza de Dios. Pero encontramos esto que decíamos. Lo que primero hizo Jesús fue decir, perdonados son tus pecados. Y esa es la mayor necesidad de la humanidad. Así todo, Jesús sana al paralítico. Y esto con un propósito, ¿no? Entonces encontramos varias cosas acá. Una persona que sufre y que es sanada, que es aliviada de su sufrimiento, pero principalmente es libertada del pecado. ¿Sí? Veamos esta situación y siempre encontremos esto a la hora de ver el sufrimiento de la gente. Nosotros buscamos ayudar, ¿sí? Pero lo que más necesita esa persona es el Evangelio, es conocer a Cristo, es ser libertado del pecado. Tenemos el panorama general, bueno, creo ahora tenemos bastante más claro qué es el sufrimiento, cómo se ve el sufrimiento en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Hay propósitos en el sufrimiento, son cuestiones que Dios está pendiente de ellas y busca ayudar, pero siempre con un propósito final, principal, que es el que le conozcan a Él, que sean libertados del pecado. Y ahora, en este caso, lo que quiero es, por ahí pensemos en este desafío. Ahora, al pensar nosotros, cuando vemos sufrimiento, cuando padecemos sufrimiento, cuando estamos rodeados de sufrimiento, puede haber multiplicidad de factores para el sufrimiento. Vemos que, por ejemplo, las situaciones de suicidio pueden ser algo que uno dice, bueno, está pasándola mal, se quita la vida. Pero hay también cuestiones de salud mental. Sí. Bien. Así es, amén. Amén. Bueno, en esas situaciones tan alarmantes hay un sufrimiento muy grande, ¿cierto?
Hay múltiples factores para ese sufrimiento. Nosotros tenemos que tener esta postura. Ser conscientes y sabios al ayudar, ¿sí? No desde una postura de superioridad. ¿Por qué? Volvamos a cómo entendemos el sufrimiento bíblicamente. Nadie acá está exento de sufrir porque todos somos pecadores. Entonces nadie es superior a nadie. Cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos la necesidad, no desde una postura de superioridad, sino entendiendo que aún lo que tenemos y somos es por misericordia, y entonces por misericordia damos. ¿Sí? Por misericordia recibimos, por misericordia damos. He aquí entonces el quid de la cuestión. ¿Cómo sabemos que se manifiesta el sufrimiento y cómo nosotros actuamos frente al sufrimiento? Y vamos a hacer como un vistazo rápido de cómo Dios está viendo el sufrimiento y se puede reflejar en la Biblia para un poco englobar todo lo que veníamos diciendo. Dice, la voluntad de Dios es clara, ¿sí? Dios quiere que su gloria, la totalidad de su carácter, sea conocida por todas las personas en todos los lugares del mundo. Esto que veíamos de la situación del paralítico, Dios y Jesús la estaba utilizando para que se manifieste su obra, se glorifique a Dios. Él quiere mostrarle al mundo que es, y vamos a un versículo, el Dios de compasión y misericordia, lento para enojarme, dice que es, dice Dios, y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Sí? Eso está en Éxodo 34:6. Un Dios de compasión y de misericordia, tardo para irarse, dice en Reina Valera, y lleno de amor inagotable y fidelidad. Él levanta del polvo y al pobre del polvo y al necesitado del muladar, dice Reina Valera 60, del basurero sería. Esto es primera de Samuel 2:8. Él hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. Salmos 146:7. Es una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Isaías 25:4. Estas características de Dios están en toda su esencia reveladas en Cristo, como lo veníamos viendo, quien vino para, Lucas 4:18, llevar la buena noticia a los pobres y que los oprimidos sean puestos en libertad. Encontramos acá en un panorama súper amplio bíblico, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la mirada de Dios ante el sufrimiento. ¿Sí? No le es exento el sufrimiento a Dios. Vemos que es por causa del pecado y su objetivo principal es que sean salvos y que conozcan a Dios y que puedan ser libres del pecado. Pero no le es exento el sufrimiento a Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a pensarnos frente al sufrimiento? Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, esta es otra versión, ahí debe estar Reina Valera. ¿Qué encontramos acá? Que la fe sin obras es muerta. Que un cristiano actúa, ¿sí? Nosotros, así como Dios, tenemos que tener ese mismo pensamiento frente al sufrimiento. Es clave esto también pensar, y bueno, siempre se dice de Santiago, no pensemos que el hacer las obras nos salva, eso lo tenemos claro, ¿sí? El que nosotros pensemos en los que sufren, ayudemos a los pobres, seamos redadivosos, no nos va a salvar jamás, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero si no estamos actuando
si las obras no reflejan, si los frutos no reflejan una verdadera preocupación por la necesidad de los demás, no somos salvos. No somos salvos. Y no es porque no estamos haciendo eso, sino porque nuestra fe no es real. No es una fe bíblica. No es una fe que ve la necesidad, se preocupa y actúa. ¿Sí? Quiero que eso por ahí quede claro, ¿no? No somos salvos no porque no estemos haciéndolo, sino es evidencia eso de que nuestra fe no es una fe salvadora. Una fe que refleja el Espíritu Santo en nuestro corazón y que actúa uno de acuerdo a ello. Bueno, para un poco aclarar esto que esto no es una cuestión de salvación, sino de correspondencia entre la fe y las obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, y leamos esto con más detenimiento, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Encontramos acá estas dos cosas. Es como que al principio decimos, se está contradiciendo con Santiago. Está hablando de que nadie se tendría que preocupar por tener obras buenas, porque eso es, digamos, algo por lo que nadie se tendría que jactar, ni decir voy a ser salvo por ello, sino que es gracia. Pero si vamos al versículo 10, dice, somos hechos y creados para buenas obras. Y ahí es cuando volvemos a Santiago y decimos, claro, Santiago no está diciendo que vamos a ser salvos por obras, sino que cuando somos hechos nuevos, cuando somos regenerados, cuando somos salvos, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cambia la mirada y empezamos a ver el sufrimiento como algo que nos preocupa, como algo que queremos que no esté, que poder ayudar, ¿sí? Y eso es lo que hace Cristo en nuestra vida, ¿sí? Las buenas obras son el reflejo de esa salvación. Encontramos un ejemplo en 2 Corintios 8:3 de esto que venimos hablando, ¿sí? Quiero que por ahí que nos pensemos como la iglesia de Macedonia, ¿sí? Hoy nos propusimos llevar donaciones para gente que estaba pasando sufrimiento. Y es algo que la iglesia de Macedonia puso en práctica. Si lo vemos en 2 Corintios 8:3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo veía la iglesia de Macedonia el sufrimiento, la necesidad de los otros como algo que hay que sustentar? ¿Sí? Y inclusive más, como un privilegio. Y es clave eso, porque el poder dar, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el dar es reflejar a Cristo, y reflejar a Cristo es un privilegio. Entonces, pensando en el sufrimiento, pensando en cómo Dios lo ve y cómo Dios actúa, nosotros queremos ser imitadores de Cristo y asimismo actuar de esa forma, ¿sí? Teniendo el privilegio de servir a los santos, de ayudar. Y esto, para ir cerrando, es lo que quería pensemos esta noche. Pensemos en el que el sufrimiento es real, va a seguir estando. Hay estadísticas que te lo muestran, pero no hace falta las estadísticas en realidad, lo vemos al lado, lo tenemos cerquita. Y es algo que ocurre y que inclusive Dios permite. En algunos casos, para los cristianos, no es en vano, es con un propósito, pero así todo en ese propósito Dios se preocupa porque dejemos de sufrir. O sea, el paralítico, Dios no quería que quede paralítico, obviamente. Jesús no quería que quede paralítico.
le salvó. ¿Cuántos milagros encontramos más que nada en Marcos? Que si lo leemos es como una seguidilla de milagros de personas que han sido, más allá de ser regeneradas, sanadas por Dios, por Jesús. Entonces, siguiendo a Cristo, si nosotros nos consideramos cristianos, si nos consideramos seguidores de Cristo, eso es ser cristiano, tendríamos que hacer como dice 1 Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Es radical, es Cristo dando la vida por todos. Nosotros, ¿somos seguidores de Cristo? ¿Estamos dispuestos a dar la vida? Y esto no es, mátenme, voy a morir por todos. No, es cada día, con pequeñas cosas, morimos a nosotros mismos, por los demás y por Dios primeramente. ¿Sí? Esa es la mirada que tenía Cristo. Es la mirada de Cristo que nos invita a imitar. Y es básicamente, si lo conectamos con los mandamientos, el segundo mandamiento, amar al prójimo como nosotros mismos. Y en esto vemos el Evangelio, en esto vemos en un panorama bíblico en general, Dios siempre siendo el mismo, preocupándose por el sufrimiento y haciéndonos a nosotros también ser partícipes, a veces del sufrimiento, pero también del poder ayudar a otros, de ser personas que se preocupan y que dan la vida con cosas cotidianas, con una bolsa con 2 kilos de arroz, con un abrazo, con cosas muy pequeñas. Y ahí es cuando se glorifica a Dios. No desestimemos inclusive la obra de Dios en nosotros, en los jóvenes. Que por ahí algunos quizás dicen, no hay necesidades. Hay necesidades. Pero podemos encontrar inclusive necesidades emocionales, digamos, de poder tener contención. Y ahí también se refleja un corazón que es como Cristo, que se preocupa y da la vida, ¿sí? Y eso es lo que quiero que pensemos esta noche. No dejemos a la ligera esto de ayudar. Es algo que hicimos y sabemos que no salva. Lo que hicimos hoy a la mañana de llevar donaciones no les salva a las personas que recibieron esa mercadería. Pero es parte de ser cristiano, es parte de ser hijo de Dios. Y si no estamos haciéndolo, no digo eso, que no hayan donado a alguien hoy o que nunca lo hayan hecho, pero sí hay cosas que uno puede hacer. Y si no las está haciendo, ojo, porque acá la Biblia lo dice, ¿sí? Vana es la fe, y Santiago dice, esa fe no es la fe salvadora, porque una fe sin obras es muerta. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas cada día a ser más como Cristo. Queremos que nos acompañes en todo momento, queremos poder poner por obra por todas estas cosas que estuvimos aprendiendo y que aprendemos cada día. Enséñanos, Padre, guíanos, corrígenos en los momentos que sea necesario. Sabemos que vamos a pasar por sufrimientos, que hermanos nuestros van a pasar por sufrimientos, la humanidad en general. Pero así todo, Señor, confiamos en que la salvación viene de ti y que, siendo eso lo principal, también hay un Dios que se preocupa por las necesidades. Así nosotros también queremos preocuparnos por las necesidades. Cambia nuestro corazón si es necesario, Señor. Transfórmanos y guíanos siempre a la verdad, a poder ser más como Cristo. Y así como estaba dispuesto Cristo a morir por los demás, también nuestra vida, Señor, sea un sacrificio vivo. Que estemos cada día dispuestos a entregar todo por vos primero y por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén.